¿Quién era Ahod? ¿Quién era? ¿De dónde surgió él? A primera vista, la carrera de juez de Ahod en Israel no puede ser muy relevante. Es claro que vivió en otro tiempo, pero es de esas personas que toman acciones radicales y directas para liberar a su pueblo. El asesinato del rey Eglón cometido por él nos deja pasmados. Es un joven que hizo un plan, diseñó un plan y lo ejecutó de una manera sorprendente. Sorprendió a Israel. De hecho, el que lee esta historia sorprende hasta a los lectores de la Biblia, porque el plan que diseñó este muchacho nos deja anonadados. Ahod tiene un significado, se lo quiero dar. Viene del hebreo sud, que significa unión. Otro significado es poderoso. Unión y significa también poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Precisamente de la tribu de Benjamín. Era zurdo. Y quiero referirme ahí a esa partecita, porque realmente en ese tiempo ser zurdo en Israel era una tremenda debilidad. De hecho, normalmente en ese tiempo no llevaban soldados zurdos a la guerra, los evitaban. Y aunque en Jueces hay alguna referencia de algún grupo de zurdos, dicen que los zurdos son buenos para jugar. ¿Sí o no? Para jugar. Pero para la guerra ellos no eran relevantes. Para la guerra no eran como tan tenidos en cuenta. Por el contrario, nadie quería contar con ellos. Estaban contados entre aquellas personas débiles del pueblo. Ver la iniciativa en un muchacho como este, pues nos deja ver algo extraordinario, porque tuvo una iniciativa. La Biblia dice que Ahod se presentó como voluntario y convirtió su debilidad en su fortaleza. El ser zurdo era una debilidad y cualquiera lo sabía. Verlo de líder realmente no era algo que se podía notar. Una persona con algunas debilidades físicas, sobre todo, imposibilidades que no faltan en la vida, lo puede como a orillar del camino, lo puede hacer tomar decisiones como que yo no sirvo para eso, como que yo no puedo lograr aquello. Pero yo quiero referirme a Ahod, porque Ahod nos puede mostrar ese tipo de joven que, aunque reconoce que tiene debilidades propias, se abre paso, se abre camino y comienza a confiar y a creer que su Dios es mayor y más grande que las debilidades. De pronto usted, mi joven hermano que me está escuchando, puede estar pasando una situación difícil y cuando observa de pronto sus fortalezas, cuando observa sus herramientas, dice: no, la situación es más grande que yo. Los moabitas tenían subyugado a Israel. La Biblia dice que el rey llamado Eglón había conquistado la ciudad de las palmas, es decir, Jericó, y había subyugado a Israel por causa de que Israel se desconectó del Señor y ya iban 18 años apoderado. Los israelitas daban tributo a Eglón. Tenían que ir a Jericó a llevarle el tributo. Pero parece que este joven secretamente diseñó un plan para vencer a Eglón y para quitar el oprobio de Israel. Pero este plan no fue contado a nadie, pero Dios sí lo sabía. Yo admiro a esos jóvenes que se trazan planes secretos, planes de convicción,
planes contra sus principales enemigos. Lo primero que observó este joven Ahod es que tenía un enemigo, y con ese enemigo todo el tiempo subyugándolo, él no podía disfrutar de las promesas y las bendiciones de Dios. Conquistar a Jericó quiere decir que aquel rey tenía conquistado la ciudad de la paz, de las palmas, de la tranquilidad. Y hay jóvenes que en estos momentos no tienen paz ni tienen tranquilidad. Alguien o algo se los ha conquistado y no tienen libertad. No hay libertad en ellos para caminar con Dios. Están limitados y están sujetos a servidumbre. Están imposibilitados. Y como si fuera poco, el enemigo les quitó la paz, y aparte de eso, ellos miran sus propias fuerzas y se miran a sí mismos y se nota y dicen no puedo. Pero ¿qué plan diseñó Ahod? Que se lo quiero comentar y póngame atención, joven. Ahod detectó que había un problema grande, que ese problema podía estar siguiéndolo hasta el final de sus días. Así que vino ante los ancianos de Israel y se presentó como voluntario. Él no se presentó como voluntario para ser juez. Él no se presentó como voluntario para atacar al rey. Él no se presentó como voluntario para pelear contra el pueblo enemigo. No, para nada. En ninguna parte de la Biblia se habla de que Ahod se haya presentado como voluntario para pelear. El rey era el rey de Moab, era el rey de Moab. Él se presentó como voluntario para llevar el tributo. Ante los ojos del pueblo, Ahod era un muchacho mensajero que iba a hacerles el favor de llevar el tributo que trimestralmente, semestralmente o anualmente le llevaban a Eglón, al rey de Moab, a Jericó. Entonces él dijo, déjeme a mí ser el que lleve el tributo este año. Parece que se puso una buena pinta, parece que convenció a los ancianos, y los ancianos no vieron problema. Si este muchacho, con la debilidad que tenía, conociéndolo el pueblo que era zurdo, se hubiera presentado para de pronto ir a pelear, no se lo habían aceptado. De hecho, Israel ya tenía las manos abajo. Pero él tenía su propio plan. Detectó el problema. Escúcheme bien. Nosotros debemos detectar el problema. ¿Cuál era el problema que había para él y para Israel? Opresión. Estaban oprimidos por 18 años. Yo le pregunto a un joven, ¿usted ha detectado cuál es su principal problema? Este muchacho detectó que entre toda la problemática que le traía los moabitas, el principal enemigo era Eglón. Y quiero referirme aquí a cuáles son los principales enemigos de un joven. Porque en este tiempo también los jóvenes enfrentamos a nuestros propios enemigos. Son reales como los de Ahod, pero por lo general están dentro de nosotros. Y el principal enemigo se llama pecado. Alabanzas al nombre de Jesús. Eglón era el principal enemigo. Por eso el plan de este muchacho va dirigido a primero a quitar a Eglón del medio, para luego enfrentarse a todo lo demás. Entonces yo quiero referirme a todo lo demás: orgullo, vanidad, obstinación, malos hábitos. Todas estas cositas que a veces se almacenan en la vida de un joven necesitan ser vencidas, pero todas estas cositas muchas veces son timoneadas por un rey que se llama Eglón. Eglón era el rey de los moabitas y era el que lideraba toda esa opresión contra Israel. Así que este muchacho detectó el problema y miró sus armas. ¿Cuál era el arma que tenía? Pues imagínense, era zurdo. Esa era su principal debilidad. Ahod era zurdo. Y le voy a leer algo que dice la Biblia sobre nuestras debilidades y cómo Dios puede convertir nuestras debilidades en fortaleza. Allá en segundo libro de Corintios, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios,
precisamente el capítulo 12, más exactamente el versículo 9, cuando el Señor le habla al apóstol Pablo de su debilidad. Y me ha dicho, dijo Pablo el apóstol, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escuche esa frase tan bonita. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero ¿quién se quiere gloriar en una debilidad? ¿Quién quiere decir que se alegra de esa debilidad? Moisés no se gozó ni siquiera delante de Dios de decirle, Señor, yo soy media lengua, soy tartamudo, no tengo claridad para hablarle al pueblo. Es más, te tengo a alguien, si tú vas a ejecutar un plan, ejecútalo con otro que es fuerte en eso. Porque él no se gozó de decirle, Señor, oiga, soy tartamudo, con eso vamos a vencer. No, Moisés dijo, preferiblemente, por favor, te presento a mi hermano Aarón, él habla mejor. Él tiene buen léxico, buena expresión, pero a mí no me escojas. Jeremías no le dijo al Señor, oiga, soy niño, soy débil, soy frágil. Oiga, Señor, qué gozo puedes usar a este niño. No, él dijo, Señor, no me escojas. Isaías dijo, yo soy pecador. Ay de mí que soy hombre inmundo, no soy la persona. No soy el que necesitas. David dijo, soy un muchacho. Soy un muchacho. Mire que siempre los hombres que Dios usó tuvieron debilidades. Y aquí el apóstol Pablo descubrió que aquella persona que se logra gloriar en sus debilidades. Alabanzas al nombre de Jesús. Y cuando nos logramos gloriar en esas debilidades, es cuando el poder de Dios reposa sobre nosotros. Por lo cual, el verso 10, por amor a Cristo, me gozaré o me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Mire que Pablo enumera sus debilidades. Dice, para que repose sobre mí el poder de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Solo cuando llevo mi vida a ese nivel de llevarla a Dios es cuando realmente mi vida se hace fuerte. Yo quiero hacerle una pregunta a un joven. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le mostró que había algo malo en su vida y usted tomó las medidas, aunque dolorosas, para corregir ese error? Por eso digo que el primer paso que hizo Ahod fue detectar el problema. Y los jóvenes deben detectar cuál es el problema que los está debilitando. ¿Cuál es el problema que los tiene ahorillados de la gloria de Dios? ¿Cuál es el problema que no los deja avanzar? Y ese problema pertenece a un enemigo que se puede llamar Eglón. Se llama pecado, orgullo, vanidad, obstinación, malos hábitos, malas conversaciones, cosas que no convienen, que están dentro del ser humano, que necesitamos detectarlas. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le mostró a usted que había algo malo en su vida y que todavía debía tomar medidas extremas, muy dolorosas en algún caso? Pero en este caso, este muchacho tomó una medida dolorosa. Secretamente diseñó un plan. Se ofreció como voluntario para ir a llevar el tributo al rey Eglón. Pero su misión era quitar del medio el principal enemigo. Él sabía que para vencer a los moabitas debía primero vencer a su rey. Para usted vencer todas las cosas que no lo dejan surgir, necesita primero enfrentarse a ese pecado llamado Eglón y sacarlo del medio. Eglón nos subyuga, Eglón nos tortura, Eglón no nos da libertad, nos quita
a Jericó, nos quita la paz, nos quita la tranquilidad. Por eso hay jóvenes que no tienen paz, porque han sido conquistados por Eglón. En este caso Israel tenía 18 años conquistado por ese rey. Pero hubo un muchacho con una debilidad, era zurdo, que se propuso vencerlo. No pidió ayuda, no pidió armas humanas, no pidió un ejército que lo cubriera. Él pidió solo voluntariamente enfrentarse a Eglón y fue hasta Jericó solito. Y ese plan lo fue ejecutando. La idea era sacar al rey del problema. Necesitamos sacar al pecado de nuestra vida. Alabanzas al nombre de Jesús. La idea de este muchacho era sacar al rey, porque si sacaba al rey, era fácil combatir a los moabitas. Era muy fácil ganarles. Vea esta inteligencia que tuvo. Llegó hasta allá, llegó a la sala donde estaban todos los acompañantes del rey. El plan era tenerlo solo. Y logró acercarse a él para darle un secreto. Y le dijo, traigo noticias para usted. Y el rey fue convencido por él. De alguna manera lo atrajo. De alguna manera el rey tuvo que doblegar. Y entonces salió de la sala a su recámara. Se lo llevó a su propio cuarto. Me llama la atención. Eglón murió en su intimidad. Murió en su casa. Con las puertas cerradas. Allí, solito. Sin ayuda ninguna. Este muchacho llamado Ahod se enfrentó a un hombre grueso. La Biblia dice que era grueso. Y cuando vi lo que significa Eglón, la Biblia lo compara con un ternero. Dice que el significado es ternero, fuerte, un conquistador. Conquistó la ciudad de Las Palmas y a todo Israel. Y todo mundo le llevaba tributo. Cualquier hombre le tenía miedo. Pero este se enfrentó solito con él. Yo quiero llamar la atención de los jóvenes. Fue en el cuarto, solito, solitario, donde se atrevió a entrar. Si usted fuera ese joven, si usted fuera ese muchacho como Ahod, que comenzara a caminar hacia el cuarto, hacia su intimidad, para vencer al enemigo, para encontrarse con él. Mire, yo me puse a pensar un poquito en este muchacho y oye, qué valiente. Estar en la casa del enemigo, en su propio cuarto vencerlo, con todo el ejército, los mejores capitanes allá afuera alrededor. Pero este muchacho estaba armado de valor y alistó. Mire, hay un versículo que me llama la atención y quiero que se le quede a usted. Jueces capítulo 3, versículo 21. Ubíquelo ahí para que usted se dé cuenta cómo él convirtió la debilidad en fortaleza. Entonces alargó Ahod su mano izquierda. Ese pedacito me gusta. Entonces alargó Ahod su mano izquierda. Oiga, o sea que yo encuentro en ese texto que la mano izquierda, la debilidad de Ahod fue clave. Y aunque no fue con la mano izquierda con la que metió su puñal, porque dice la Biblia que tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. O sea que, aunque no fue directamente con la mano izquierda, pero la mano izquierda se abrió paso. Un soldado necesita buenas sus dos manos. En este caso, para los israelitas, un zurdo le faltaba una. Para ellos prácticamente le faltaba una. Pero Ahod demostró que esa debilidad podía ser usada en batalla. Muchacho, tal vez cuando te encuentras con tu principal enemigo, que se llama pecado, y te encuentras con él, parece tan robusto, porque muchas veces el pecado se convierte en un monstruo para muchos, y parece tan grande, parece tan fuerte, parece un toro frente a nosotros, y cuando nos miramos, nos vemos chiquitos ante él, pero hubo un Ahod decidido, un muchacho que tomó la decisión, detectó el problema, planeó, ejecutó, se arriesgó, permaneció en la decisión, lo logró.
Hay jóvenes que detectan el problema, pero están llenos de miedo. No puedo salir de él. No puedo salir de ese pecado. No soy libre. No, estoy aquí confinado. Pero yo quiero decirle que hay muchachos como Ahod que se atreven a creerle al Dios verdadero y se atreven a enfrentar ese pecado sin temor ninguno, creyendo que Dios dará la victoria. Hasta ese momento Ahod todavía no era nombrado juez. Tenga eso en cuenta. Hasta ese momento todavía no lideraba a Israel. Pero fue esa hazaña contra el rey Eglón que lo hizo huir a una ciudad. Aquí se la voy a leer. Llamada Seirat. Eso está en el versículo 26. Huyó a esa ciudad llamada Seirat. Y dice la Biblia en el versículo 27 que cuando entró a esta ciudad, tomó el cuerno y lo tocó. Y entonces Israel vio que había un líder. Israel se fue con él. Y inmediatamente cuando él vio el ejército israelí con él, dijo, seguidme. Desde ese momento se convirtió en un líder. Desde ese momento la gente no miró más su debilidad. Su mano izquierda no se volvió a mencionar. Sus debilidades no se volvieron a tocar. ¿Saben que hay jóvenes que se acostumbran a que todo el mundo les diga no son capaces? ¿Saben que hay jóvenes que se acostumbran a oírlo de todas partes? Usted tiene ese problema y de él no va a salir. Y como que las palabras de los demás lo hunden. Pero este muchacho se abrió paso. Este muchacho permaneció fiel a sus principios. Lideró, tocó el cuerno y luego se convirtió en un líder que le dijo a los demás, seguidme. Cuando los demás vieron que el rey, el principal enemigo, había caído. Vea, un muchacho que logra triunfar sobre el pecado. Es un muchacho que tiene todo bajo su disposición. Es un muchacho que puede lograr vencer cualquier cosa que se enfrente. Un muchacho que los demás digan, oiga, mira ese muchacho como ahora es diferente. Mira ese muchacho cómo salió de ese pecado que lo subyugaba. Téngalo por seguro que muchos lo buscarán. Téngalo por seguro que muchos tocarán a la puerta. Téngalo por seguro que muchos se unirán con él. Porque Ahod significa unión. Él unió al pueblo y le dio la victoria. No cualquier victoria. 80 años de tranquilidad. Devolvió la ciudad de Jericó. Venció a los moabitas. Qué bueno que hayan aquí muchachos que se den cuenta que todas aquellas cosas que hay de más con las que lucho, las puedo vencer. Pero primero tengo que enfrentarme a Eglón, que se llama pecado. Y después me enfrentaré a todas aquellas cosas como el orgullo. Yo me atrevo a decir esta noche que el orgullo muchas veces es hijo del pecado. La vanidad es hija del pecado. Por eso Barud en el capítulo 30 de Proverbios, un muchacho le dice al Señor, hablando de la vanidad. Capítulo 30 de Hebreos, un joven llamado Barud, el verso 7 le dice al Señor, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Así le dijo Baruch al Señor. Dos cosas te he pedido y no me las niegues antes que muera. Qué lindo que haya un joven así de decidido. Dos cosas te he demandado y no me las niegues antes que muera. Dije Hebreos capítulo 30, versículo 7. Ese es el versículo que di. Hebreos 37. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad. Vanidad. Yo me puse a pensar vanidad. Concéntrese aquí un poquito, muchacho. La vanidad es un problema. Cuando yo me convertí, yo malinterpreté la palabra vanidad. Pues no tenía el conocimiento para comprender a qué se refería la Biblia cuando hablaba de vanidad. Había leído por allá en Eclesiastés donde dice: quita pues de tu corazón el enojo y de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Pero nunca había entendido esa palabra. Yo creía que la vanidad tenía que ver con las cosas que la gente se ponía, o sea, con lo exterior, con la pintura, con los aretes. Bueno, esa es otra explicación. Pero yo era de los que creía que eso era la vanidad. Naturalmente pensé, eso es vanidad. Pero la vanidad es otra cosa. La vanidad puede ser que un joven ya no use todas esas cositas, decoraciones del mundo, pero no se haya ido la vanidad de él.
Porque la vanidad es un deseo obsesivo por cosas que no le sirven al muchacho. Muchachos que se trasnochan por buscar cosas solo porque la vanidad se las dice que las debe lograr. Muchachos que no son felices por lograr cosas producto de que hay un corazón vanidoso que le dice que las tiene que lograr. Esa es la vanidad. Por eso Baruch dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad, vea cómo pone vanidad, o sea, no quiero correr por cosas vanas. Vanidad son cosas vanas que no me van a ayudar en la vida hacia nada. Hay muchachos luchando, o sea que la vanidad es un deseo obsesivo por algo que no tiene sentido, pero que se convierte en mi objetivo principal. Es una vanidad propia, un orgullo propio, como que está ahí atrapándome y diciéndome, no, es que yo soy así y yo voy a lograr esto porque me lo he propuesto. Pero hay cosas que no son realmente aprobadas por Dios, sino son sueños vanidosos que tienen los jóvenes y se van tras esos sueños con la moralidad desconectada de Dios y se van y fracasan tras esos sueños. Alabanzas al nombre de Jesús. A veces el joven no se enamora a la manera de Dios, sino es para satisfacer su ego, su vanidad. Y dice, me voy a conquistar a esa muchacha para que vea que yo sí puedo. Eso no se trata de esto. No se trata de retar a la vida, ni a retar a los demás, ni retar las cosas. No se trata de eso, muchachos. Se trata de agradar a Dios. Por eso él dijo, esas 2 cosas quita de mí. La otra, ahí hay 2 cosas. No me des pobreza ni riquezas. No quiero tener avaricia en mi corazón e irme detrás de la riqueza obsesivamente. No, manténme del pan necesario. Deme lo que la vida mía necesita. No dijo que en la miseria. Tampoco dijo que en la opulencia extrema. No, deme lo necesario. Lo necesario, Señor Jesús. Eso le dijo Baruch. Y no quiero desviar el tema. Qué bueno que haya jóvenes que corran por lo que es. Porque jóvenes como Ahod nos hacen ver que cuando el muchacho se enfrenta a lo principal, conquista lo otro. Conquista su orgullo, su vanidad, su obstinación, sus malos hábitos. Hay jóvenes con malos hábitos. Pero ¿por qué esos malos hábitos no se van de la vida? ¿Por qué no son capaces de sacarlos? Porque resulta y pasa que hay alguien reinando que se llama Eglón. Y es el que domina mi vida. Por eso este muchacho fue hasta el cuarto. Solito lo cogió. Sabe que el pecado se vence solito, no en compañía. El pecado se vence solito. Cuando usted solito, en su intimidad, es capaz de enfrentarse a él y decirle, yo soy vencedor. Y no somos vencedores por nuestra propia fuerza. Es que el que murió en el Calvario venció por nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Tenemos a alguien que venció al pecado. Tenemos a alguien que reinó sobre el pecado. Tenemos a alguien que conquistó la muerte. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Por eso el apóstol Juan no le escribe a los jóvenes como jóvenes débiles. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros jóvenes porque ustedes son fuertes, pero no son fuertes por su propia fuerza. Es que esa fuerza que tienen viene de uno más fuerte que ustedes, que se llama Jesús. Por eso es que Ahod conquistó. Él detectó el problema, miró su debilidad, la puso en las manos de Dios, ejecutó el plan, quitó al rey del medio, obtuvo la victoria. Dios aprobó lo que hizo y lo puso juez en Israel, y todo Israel se unió a él. Y luego dice la Biblia que murieron todos los fuertes de los moabitas y murió todo el pueblo de los moabitas. Todos fueron subyugados por este muchacho y por Israel, y conquistaron, y la paz que habían perdido por 18 años fue devuelta durante 80 años. Un zurdo, un muchacho que no era entresacado, no era importante, fue capaz de creerle a su Dios. Yo quiero hablar con esos muchachos que le creen a Dios. Yo quiero hablar con esos muchachos hoy que le creen a Dios, que están aquí conectados con nosotros y le creen de verdad al Señor y están dispuestos a decir, voy a enfrentarme a Eglón. Voy a enfrentarme a todo Moab, pero no solo.
porque si miro mis armas no son suficientes, más bien encuentro debilidades. Pero alguien se va a atrever a hablar como el apóstol Pablo: yo voy a ponerle mis debilidades en las manos de Dios, porque cuando estoy en las manos de Dios me vuelvo fuerte. No sé por qué, pero conquisto, logro cosas que solo no puedo. Hermanos y amigos, jóvenes que están ahí, conquistaremos porque estamos en las manos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios que le mostrara que podía utilizar algo único que hay en usted? Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo: Señor, esto que está en mi vida, úsalo para bien? Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que llevó a cabo un plan para enfrentarse a lo que le estorba los planes con Dios? Que tuvo una iniciativa. Porque no queremos jóvenes soñadores. Los soñadores solamente dicen: yo voy a dejar esto este año, yo voy a salirme de esto este mes, yo voy a dejar para el otro semestre. Y como que luchan con eso. Y cuando ven a Eglón, lo ven como un monstruo. Hay jóvenes que ven el pecado como un monstruo, por eso se rinden a él. ¿Sabe que me llamó la atención este muchacho? Y quiero terminar con esto. Cuando entró al cuarto y vio la corpulencia de ese rey, muy grande, parecía un monstruo, él se llenó de valor. Dice la Biblia que utilizó su mano izquierda. Parece, yo quiero ver la escena un poquito. Él con la mano izquierda parece que lo tomó. Parece que con esa debilidad lo agarró. Y con la mano derecha listó su puñal y dijo: aquí se queda el rey Eglón. Hasta aquí llega. Y ahí lo terminó viendo morir frente a sus pies. No fue el muchacho el que murió, fue el rey el que murió. No es usted el que tiene que caer ante el pecado, es el pecado el que tiene que caer ante usted. Alabanzas al nombre de Jesús. No es usted el que se tiene que rendir ante él, no es usted el que le tiene que doblegar y rendir tributo. Este muchacho había visto como muchos jóvenes fuertes habían ido a ofrecerle tributo, a besarle las manos, a besarle los pies. Usted ha visto cómo muchos jóvenes caen rendidos ante el pecado y le besan las manos y le besan los pies y le rinden pleitesía. Usted ha visto cómo muchos son derribados por ese hombre fuerte llamado pecado. Pero hay muchachos como Ahod, sencillos, tal vez no hablan mucho, tal vez no lo ven hacer mucho, pero son valientes. Alabanzas al nombre de Jesús. Y tal vez alguien le ha dicho: pero usted tiene este error. Tranquilo, téngalo. Usted no es fuerte porque no tenga errores, usted es fuerte porque tiene al Señor su Dios de su lado. Pero es que usted no sabe hablar, pero es que usted le falta estudio, pero es que usted no tiene proyecto de vida, pero es que usted y le señalan muchas cosas. Pero cuando le digan eso, quédese callado y diga por dentro, dígase a sí mismo: no pelee con la gente, no tengo méritos, no tengo grandes armas, pero tengo un Dios poderoso que me da la victoria. ¿Cuántos tienen Dios esta noche? Aleluya, aleluya. Yo siento su presencia aquí. Yo siento su presencia aquí. Estaban solos. Y tal vez muchos habían entrado a esa recámara y habían salido llenos de miedo. El solo hecho de mirar al rey los había atemorizado. Hay muchachos que el solo hecho de mirar el pecado los hacen derretirse, derrumbarse. Pero ahora me llama la atención porque es de esos muchachos que no se notan mucho, pero que tienen un corazón grande. Alabanzas al nombre de Jesús. Se atrevió a vencerlo. Oye, hermano, ¿cuántos hombres había vencido Eglón? ¿A cuántos los había debilitado? Pero no a este muchacho. Ante su pueblo era débil, ante los demás no era fuerte. Diga gloria a Dios, uno débil. Porque aquel que se considera débil se va a volver fuerte. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquel que se considera débil va a unir a otros.
Aquel que se considera débil va a ser un líder dirigido por Dios. Yo quiero que el joven que me esté mirando y que Dios le está hablando se concentre en esa debilidad que tiene. Y no se ponga a lamentarse en ella. Perdóneme, pero ahora, en este caso, supera a Moisés. Supera a muchos hombres de la Biblia que se quedaron viendo su debilidad y Dios les tocó luchar con ellos para hacerles creer que los podía hacer. Porque a Moisés tuvo que decirle el Señor, yo hice la lengua, ¿cuál es el problema? Alabanzas al nombre de Jesús. Pero Ahod se quedó calladito y se ofreció como voluntario y se fue hasta allá. Y su meta, él tenía su objetivo, era vencer a Eglón. Y diseñó el plan. Y yo no sé, un solo joven en medio de tantos rivales, de tantos enemigos. Y a veces hay jóvenes que dicen, no, es que no puedo, porque son tantas las cosas que me llegan. Pero sí hay jóvenes que son fuertes por dentro. Su zurda no le daba temor a nadie. Tal vez por eso lo dejaron entrar. Tal vez por eso lo dejaron estar en la recámara con el rey. Si hubiera llegado un joven fuerte, corpulento, de pronto temible, hubieran entrado los soldados más cercanos. ¿Qué tal que le haga algo el rey? Pero el rey, comparado a ese muchachito, se veía pequeñito ese muchachito. Entonces no, el rey, alguna cosa que ese muchacho se levante contra el rey con un dedito lo vuelve nada. Pero qué sorpresa, qué sorpresa, qué sorpresa que nos dan esos muchachos que no tienen tanta apariencia de ganadores, pero tienen a Dios en su corazón. Qué sorpresa que le dejan esos muchachos a uno. Lo felicito, mi joven, usted que vence. No esos muchachos que ven la música y se rinden ante ella. No esos muchachos que ven la pornografía y se rinden ante ella. No esos muchachos que ven cualquier cosa del mundo y se rinden ante ella. Yo conozco a otros muchachos que se rinden ante uno solo. El que se llama Jesucristo está aquí con nosotros esta noche. Quiero terminar diciéndoles una cosa. Usted está llamado a ser no un vencedor, más que un vencedor. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias a Jesús somos más que vencedores. Yo quiero que usted se grabe este mensaje y recuerde a Ahod y lo lea y lo estudie y aprenda. Aleluya. Fue el segundo juez de Israel. Un hombre de acciones directas. Un líder de primera línea. Usted sabe que es un líder de primera línea, que no espera ser empujado, que se atreve a saber lo que tiene que hacer. Utilizó una debilidad evidente, ser zurdo, para realizar una gran obra para Dios. Dirigió la revuelta contra el dominio moabita y dio a Israel 80 años de paz. Un muchacho como ese. ¿Qué lecciones podemos aprender? Algunas condiciones demandan acciones radicales. Hay cosas que necesitan determinaciones. No que usted las vea, que se enfrente a ellas y diga, las voy a vencer. De una vez por todas voy a ser ganador. Alabanzas al nombre del Señor. Dios responde al clamor del arrepentimiento. Dios está listo para utilizar nuestras cualidades únicas para llevar a cabo su obra. Dios no depende de las cualidades nuestras. Él lleva a cabo su obra con la sencillez que tenemos. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso dice la Biblia que el pueblo de Israel clamó a Jehová y Jehová les levantó un libertador, un poderoso, un hombre que los hizo unir, llamado Ahod, hijo de Gerá, de Benjamín, de la tribu, y era zurdo, y lo recalca la Biblia, tenía una debilidad, era para ser desechado, pero a ese lo levantó Dios, a ese que no tenía prominencia. Muchachos, dejemos el orgullo, dejemos la vanidad. Dejemos la obstinación, la terquedad y seamos humildes ante el Señor. Y enfrentémonos a Eglón, como hizo este muchacho. La Biblia habla de 10,000 soldados que estaban cuidando a Eglón cuando Ahod se enfrentó con él solito. ¿Cuántos enemigos, cuántos espíritus inmundos estarán alrededor diciendo que nos va a vencer? Pero es que tenemos un corazón lleno de la presencia de Dios. Yo quiero orar por un joven. Los enemigos a los que nos enfrentamos son tan reales como los de Ahod, pero por lo general se encuentran dentro de nosotros. Las batallas que peleamos no son contra las otras personas, sino contra el poder del pecado. Necesitamos la ayuda de Dios para combatir el pecado.
también necesitamos recordar que Él ya ha ganado la batalla. Él ha vencido al pecado. En la cruz hubo un triunfo. La cruz no fue nuestra derrota, la cruz fue nuestro triunfo.